Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Existe una serie de tecnologías que no están a disposición del público y posiblemente nunca la estén. Hoy vamos a hablar de una de esas energías secretas, y digo secretas por no utilizar otro término, ocultas, o sencillamente que no salen a la luz porque hay intereses sobre ello. Una tecnología que a usted le entregaría la independencia energética total. Le permitiría generar energía eléctrica para todos los usos de su hogar, o de su vehículo, o de su teléfono, o de todas aquellas cuestiones que usted tenga. Una energía que podría ser entregada, por supuesto, a un país entero, y ese país tener una independencia también económica con respecto a los poderes que nos plantean las energías basadas en los hidrocarburos. Pero esa energía ha llegado a alguien, o ese sistema energético de generación ha llegado a alguien, lo ha cogido y ha dicho: esto no se puede entregar a esta gente, hombre. Esto no se puede entregar bajo ninguna circunstancia. Para hablar de esta misteriosa generación de energía o sistema de generación de energía, tenemos con nosotros a alguien que quizás algunos de vosotros conozcáis, ni más ni menos que a José Luis Tejero. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal estás? Muy buenas, José Luis. Encantado de estar un día más en Mundo Desconocido. Os lo voy a contar de esta manera. Yo con José Luis mantengo largas conversaciones telefónicas, hablamos de muchos temas, de conspiración, entre otras cosas, y un día José Luis se acercó y me empezó a hablar de una misteriosa antena, una misteriosa antena capaz de generar energía eléctrica con una eficiencia absolutamente escandalosa. Claro, yo le pregunté a José Luis, dije, bueno, vamos a ver, esto es cierto y tal, y me entregó toda la documentación existente al respecto y pude ver que efectivamente todo era cierto y no era producto de la mente de alguien descabezado. Vamos a ver, José Luis, cuéntanos tú de primera mano, cuéntanos toda esta historia. Bueno, pues la historia que yo a José Luis le conté es la historia que parece de ciencia ficción, traída de Star Trek o cualquier otra serie futurista. Es las conocidas como nanoantenas o nantenas, que se las conoce por internet, la podréis buscar. La nantena no es otra cosa que un nanoreceptor o una microantena, más bien sería nanométrica antena, porque es infinitamente pequeña, que resuena en la banda concretamente de los infrarrojos. Quiere decir que esta antena sería capaz de entregar directamente electricidad basándose en la captación de radiación infrarroja, o sea, meramente del calor. O sea, ya podría estar dentro de esta habitación captando el calor que hay aquí, porque lo hay, o incluso captando mi radiación térmica, que la estaría convirtiendo en electricidad. Bueno, todo esto que ha contado José Luis no es ciencia ficción, ¿eh? Esto es real. Y además la tecnología no es nueva, ¿eh? O sea, José Luis me entrega una documentación y me doy cuenta de que la tecnología se empieza a desarrollar en el año 1972. En el año 1972, concretamente en la Universidad de Florida, un ingeniero, Robert Bailey, quien con un colega de la NASA, fijaos qué curioso, un señor que se llama J.C. Fletcher, deciden empezar a estudiar los efectos de las nanoantenas en la capacidad de generación eléctrica. En el año 1972. Claro, es una idea que está muy por delante de su tiempo, porque al parecer en los años 70 pues no tenían capacidad para poder fabricar estas antenas. Pero llega el año 2001. En el año 2001, concretamente en la universidad de Florida, hay un tipo, un señor que se llama Yogi Goswami, que es director del Clean Energy Research Center, un centro de generación de energías limpias, de investigación de esas energías limpias, y este señor da una conferencia en Australia. El señor se va a Australia, y allí en la ciudad de Adelaida, habla de esa tecnología de las nantenas, y dice que es prácticamente el futuro, que hay que empezar a mirar ahí, y que lo que hay detrás de esta tecnología es alucinante.
Pero no quiero terminar aquí porque la cosa es va un poquito más allá. Resulta que en la Universidad de Idaho hay una serie de científicos, un señor que se llama Steve Novak y otra serie de personajes que trabajan para empresas privadas como Microcontinuum, un tal Dennis Slaffer. Parece ser que este equipo no solo las está investigando, sino que las hace, las desarrolla y las patenta, o hace una serie de patentes. Y uno de los comentarios que hace concretamente el señor Novak dice: podrían cosechar hasta el 92% de la radiación infrarroja incidente. Mire, tenemos aquí a José Luis, es un técnico en sistemas fotovoltaicos, conoce muy bien su campo. Y José Luis les va a explicar qué quiere decir un 92% de radiación con respecto a las células fotovoltaicas actuales. Pues, a ver, básicamente, lo que tú acabas de decir sería totalmente impensable en una célula fotovoltaica, ¿de acuerdo? Porque la célula fotovoltaica se rige por unos conceptos totalmente distintos, que es la incidencia de los fotones sobre un metal, el cual, esa incidencia arranca electrones y ese efecto... hablamos de la teoría y de laboratorio en las mejores condiciones posibles, hablan de un 25%, en el cual ahora actualmente a la calle, a lo que yo conozco, no llegamos a un 20%, rozamos entre un 19,5 tal. Digamos que lo mejor que podríamos conseguir es un 20%. ¿Qué queremos decir con eso? Si la energía que el Sol nos envía es en un metro cuadrado de 1000 vatios, esta placa no conseguiría más allá de ese 19, con lo cual convertiría a 100 y pico, 200 vatios como mucho. ¿De acuerdo? Esa sería la eficiencia. Pero es que encima la placa solar se siente muy perjudicada por la radiación infrarroja, que evidentemente también viene dentro del espectro, con lo cual ahí bajamos muchísimo por el efecto del calor. Vamos a ver, o sea, ¿quieres decir que las nantenas con respecto a las células fotovoltaicas o fotoeléctricas actuales, las nantenas son casi 5 veces más eficientes? Es otro mundo. Que las actuales células fotoeléctricas. Además, es que se trata sencillamente de una impresión de una serie de microespirales en una placa en cobre o en oro, ¿no? En una placa, en una superficie. Estamos hablando efectivamente de una especie de serigrafías, pero claro, es que es muy difícil. Luego entiendo que pondrás las fotos para que la gente lo vea. Estamos hablando casi de como si dijésemos de fotografiar un cabello humano, o sea, es ver unas espirales hechas serigráficamente a nivel nanométrico. O sea, estamos hablando casi de un granito ínfimo de arena, o sea, es nada, muy pequeño. Y esto estaría sintonizado en lo que se llamaría la longitud lambda de la frecuencia que estamos hablando en este momento, que sería pues nanómetros, o sea, sería terahercios, una frecuencia súper alta, con lo cual la antena sería chiquitísima, ¿sabes? Pero es que la ventaja que tenemos aquí es que esta antena no lo convierte directamente en electricidad, y como bien dice José, estamos hablando de algo que tú verías como un tejido que habría millones de ellas entregando una suma de otra suma de otra suma e irían aumentando la potencia eléctrica una tras otra. Te voy a hacer una pregunta práctica. Sí, muy fácil. Si yo tengo un tejado con 100 metros cuadrados de superficie y yo tuviese la capacidad de colocar antenas, ¿podrían suministrar energía eléctrica a toda mi casa? Madre mía, de sobra. De sobra. O sea, a la mía, a la del vecino y quizás a la de otro. Pues si te estoy hablando que la radiación que nos envía el Sol a nivel, cuando se habla de fotocaptación, estamos hablando de 1000 vatios metro. Si yo me quedara, no digo ya con los 1000, si me quedara con una pequeña porción de eso, e incluso fuera medio kilovatio, a mí sería eso, vamos, maravilloso, ¿sabes? Vamos a ver, porque tú antes, cuando no estábamos emitiendo, tú me has comentado que se podrían hacer hasta camisetas que cargasen nuestros teléfonos móviles. Sí, correcto. O sea, estamos hablando, es que claro, el público no se hace la idea, pero estamos hablando de nanómetros, o sea, estamos hablando de unos tamaños súper pequeños. Entonces nosotros podríamos imprimir en una camiseta sin problemas esas nanoantenas, las tendríamos ahí. De hecho, el científico Novak, que tú me comentabas en un programa de divulgación científica de la BBC,
está enseñando literalmente una tela, o sea, una tela que la tiene protegida con un plástico, bueno, pues para que no se estropee, no se ensucie, no se desgarre, la tiene metida en un plástico, pero estamos viendo una tela como tal, de un tipo iridiscente, o sea, pareciera como si fuera tejido metálico, ¿de acuerdo? Y esa está entregando ya energía. Bueno, vamos a ver. Voy a continuar con la información que tú me entregas porque la película no acaba aquí. En el año 2011 hay un tipo en la Universidad de Idaho, en el Laboratorio Nacional de Idaho. Este señor se llama Mitsu, el profesor Mitsu. El profesor Mitsu no solo también las llega a desarrollar, sino que las tiene ya funcionando, operativas. Y él dice que consigue un 90% de la energía eléctrica, cosechar energía eléctrica de los rayos del sol. 90%. Parecido a lo que decía Novak. Claro, este señor, el profesor Mitsu, hace unas declaraciones y dice, bueno, la financiación casi seguro que la vamos a tener porque es una idea fantástica y necesitamos capital, pero creemos que en 5 años estará esto funcionando y todo el mundo tendrá acceso a ella. ¿Cuál inocente es este señor? Porque han pasado 5 años, han pasado 6, no ha salido absolutamente nada, y la documentación que el profesor Mitsu tenía publicada en el Departamento de Energía, o el Laboratorio Nacional de Idaho de Energía, el informe ha desaparecido, ya no está el PDF, se lo han llevado, alguien lo ha cogido y lo ha tirado. Fin de la historia. Vamos a ver, José Luis, no es que yo quiera ser mal pensado, sino que hay muchas razones que me inducen a no pensar bien ya de muchas cosas. ¿Tú crees que todos estos investigadores un día se levantan de la cama, se caen, se dan un golpe en la cabeza y se les olvida todo lo que están investigando? No. ¿O hay algún poder detrás de todo esto que está impidiendo o dificultando que el público tenga acceso a esta increíble tecnología? Pregunto. Bueno, yo pienso que estas investigaciones o estas tecnologías no es que desaparezcan como tal, sino que pasan a otros niveles. Para mí, principalmente niveles militares, por ejemplo, o que son comprados para posteriormente sacarlos en un futuro. Por ejemplo, no olvidemos que has hecho el comentario de la NASA. La NASA aparentemente es chachi que no veas, pero es que NASA es militar. O sea, claro, o sea, todo lo que saque NASA, si influye militarmente, va a ser absorbido. Y, en fin, lo que es militar ya sabemos cómo funciona. De hecho, los que sean electrónicos sabrán, y tú también que has trasteado, José Luis, que existe nomenclatura militar dentro de los microchips y que no es lo mismo un NE555 militar que un 555 no militar. Por ejemplo, la diferencia es que el militar trabaja a -15 o -20 bajo cero y el tuyo a cero se muere. O sea que las tecnologías evidentemente son absorbidas y ya sabemos por quién. Y además, uno de los principales o primeros desarrolladores, el señor J.C. Fletcher, ¿para quién trabajaba? Para la NASA. Ya lo tienes. Imagínate la eficiencia de los paneles solares que pudiesen tener en el espacio que tuvieran la tecnología de las antenas. Claro. Pero es que no te centres solamente en eso, José. Es que, fíjate, podríamos reaprovechar lo que estamos tirando. Por ejemplo, nuestros motores que tienen un rendimiento del 25%, bueno, no llegan, eso en el mejor de los casos, siendo un ciclo Otto, o sea, siendo un ciclo de gasolina. Imaginemos que ese motor le damos una cobertura, por ejemplo, de capa nanoanténica, o como le quieras llamar. Pues esa pérdida térmica podría ser reabsorbida en forma eléctrica. Qué barbaridad. Es que las utilidades son inmensas. O sea, es que ya lo tengo muy claro. Alguien ha cogido esto y ha dicho, mira, esto no es para el público en general. Al público en general me le ponéis películas Disney, me le entregáis esta tecnología obsoleta que tienen desde hace más de 100 años, toda la tecnología del hidrocarburo, y esto que estáis desarrollando, esto es para nosotros, hombre. Esta gente no lo puede tener. Primero, bueno,
Ya te lo comenté, José, por ejemplo, una cosa que la gente también se lleva a equívocos, ¿no? La tecnología del hidrógeno, que a mí me encanta el hidrógeno y para mí es una maravilla que puede ser muy disruptiva, se está obteniendo del propio hidrocarburo, por eso se está defendiendo mucho porque es volver otra vez al mismo cochino, volvemos a coger otra vez el mismo tema. Entonces, se está sacando del metano, del reformado del metano, o sea... Claro, qué bonito. Buscamos una alternativa, pero pasando por el problema que siempre hemos tenido, ¿eh? Claro. Esa es la alternativa que nos dan. Ese es el menú que nos entregan. Tienes la opción A y la opción A. Y aquí no hay más que dónde elegir. Correcto. José Luis, no es que seamos mal pensados, pero sinceramente sospecho que tecnologías así no prosperen. Yo estoy absolutamente convencido de que hay poderes y fuerzas internacionales con unos grandes intereses que están impidiendo, ofuscando y obstaculizando el acceso al público en general de todo este tipo de grandes ideas y grandes descubrimientos que nos entregarían una gran libertad económica y que librarían al planeta de muchos problemas. Por supuesto. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, y esperamos volverte a tener aquí en otra ocasión. Pues un placer, José Luis, como siempre. Yo encantado de estar por aquí contando cosillas de este tipo y otras muchas que se nos ocurran. Muy bien. Bueno, pues nada, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.